Hola gente, ¿qué tal? Soy Giacomo Bocchio, bienvenidos a mi canal de YouTube, donde lo que yo busco es que eleven su juego culinario para que cocinen más y mejor para la gente que quieren. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una clase súper chévere de 4 chaufas. ¿Qué son los chaufas? Son los arroces fritos del chifa. ¿Y qué es el chifa? El chifa es la cocina china cantonesa. Al Perú, la gran migración de chinos llega de Cantón y llegan en una condición súper dura porque llegan en una condición de semi-esclavitud. En el Perú se había abolido la esclavitud con Ramón Castilla y eso generó que no haya mano de obra, ¿no? Por más duro que suene, eso era lo que estaba pasando, no había mano de obra y para variar los políticos crearon una forma de poder traer mano de obra barata a Perú, más que barata, prácticamente esclavos, que eran los culíes, ¿no? Así se les denominaba a los chinos que llegan a Perú para trabajar en las haciendas costeñas y en las islas guaneras, trabajo durísimo. Acá lo interesante es que esta sociedad china tiene la comida como un aspecto muy importante de su vida, un aspecto social, porque los platos llegan y se comparten, nadie come solo, la gente come acompañada, comen 2 veces al día, y es algo que no solamente por placer, sino también para estar sanos. Y en lo único que lograron en ese contrato fraudulento que firmaron en China, pero que sí lograron y que se puede ver hasta el día de hoy, era que pidieron que se traigan sus insumos, ¿no? Los insumos chinos, para poder cocinar la comida lo más cercana a lo que ellos la comían allá. Y eso es tan cierto que lo podemos ver en todos los mercados en el Perú, ¿no? En otros países tienes que ir al mercado de Chinatown, del barrio chino, para encontrar productos chinos. Acá en cualquier mercado encuentras todos los productos chinos y con el nombre en chino, ¿no? Como Kion, Holantao, Pak Choi, etc. Eso es algo muy común y es algo que llama la atención ver cómo una sociedad que llega en una condición tan oprimida y tan maltratada influye tanto en otra sociedad que hoy en día es tan reconocida por su gastronomía, ¿no? Así que es indudable que la cocina china ha influido en nosotros un montón. Hoy vamos a hacer estos 4 chaufas. Uno de pollo, que es uno clásico. Vamos a hacer un chaufa de mariscos, que me gusta muchísimo. Un chaufa amazónico, que es el diferente. Y un chaufa que hoy le llamamos aeropuerto, ¿no? Que es la evolución del chaufa. Y bueno, ahí tiene un poquito de elementos lúdicos que ya los van a ver. Comenzamos. Hoy les voy a enseñar 2 secretazos de los chauferos. El primero es el pachicay. ¿Qué cosa es el pachicay? Esto que tenemos aquí, miren. Tenemos kion o jengibre picado súper finito, pelado y picado. Tenemos ajo picadito también súper finito. Y tenemos la parte blanca de la cebolla china. Algunos le ponen un poco de verde, pero yo prefiero hacerla solamente con la parte blanca. ¿Qué vamos a hacer? En una sartén vamos a calentar una buena cantidad de aceite. Una buena cantidad de aceite. Y con este aceite caliente vamos a infusionar estos elementos. Así que vamos a separarlo porque hoy vamos a hacer 4 tipos de chaufa. 3 van a usar el mismo pachicay. Y hay un chaufa, que es el chaufa amazónico, que va a usar un pachicay con lo mismo más cúrcuma, que acá le decimos guisador o palillo también, ¿no? Así que comenzamos. Bueno, ahora el kion. Estamos dividiendo en este bowl de acá. Estamos poniendo para 3 chaufas y en este de acá estamos haciendo para 1 nada más. Por eso tiene menos. Miren amigos, esto de acá es el palillo, ¿no? Palillo, cúrcuma o guisador. Vamos a zestear un poco o rallar un poquito en este microplane. No se preocupen en usarlo con la piel, no se va a sentir, ahorita se va a infusionar con este aceite caliente y entre todo el chaufa no se siente la piel, simplemente que esté bien lavado. Acabo de apagar el fuego de la hornilla, el aceite está súper caliente, vamos a echarlo encima del pachicay. Gente, tengan mucho cuidado al hacer esto, asegúrense, como dice mi abuelo siempre, en la duda está el peligro. Tengan seguridad de lo que están haciendo porque esto está súper caliente, estamos casi a 200 grados centígrados, ¿no? Y es aceite, peligroso, pero vale la pena, así que con cuidado, vale la pena. Esto huele buenazo, miren cómo se ha cocido ya el ajito, estaba tan caliente el aceite y esto está picado tan finito que se ha cocido el ajito, el kion, la cebollita china, ¿no? Cebolla de verdeos, como le llaman en su país.
Estamos listos con nuestro pachicay. Y el segundo secreto chifero del día de hoy, de chaufa, de chaufero mejor dicho, es una mezcla que, bueno, yo le llamo sal dim sum, pero esto es chicken powder, que es un caldo de pollo deshidratado, no lo pueden conseguir en todas las tiendas de chinos o orientales. Es un caldo de pollo deshidratado que si tú le agregas agua se convierte en el sabor de la típica sopa de chifa, ¿no? Del restaurante chino. Tiene harto contenido de glutamato monosódico y para balancear un poco eso y para que me ayude en la caramelización de los arroces, le vamos a agregar un golpe de azúcar. El azúcar nos va a ayudar con la caramelización, ¿no? El doradito que tienen los granos al ser salteado. Mucha gente piensa, o el color oscuro, ¿no? Medio café, pardo que pueden tener los granos al saltearlo, asumen que es por el sillao, ¿no? Por la salsa de soya. Y no es por eso, es por el calor en el que le estás trabajando y porque tienes azúcar, que eso te ayuda a caramelizar los granos, ¿no? Y vamos a agregar un poco de sal también. Mezclamos bien, bien, bien. Y como yo le llamo esto es sal dim sum, ¿no? Porque la utilizamos, bueno, esta la utilizo en muchas recetas para darle un punto de umami y esa dulzura y punto de salado para siumais, para jacaos, para bocaditos chinos en especial, ¿no? Por eso dim sum. Miren esta belleza, gente, un chanchito chasiu, ya se los he mostrado antes. Si quieren ver cómo preparar esto, miren el videito en el video del Cam Lu Wantan, que está buenazo. Bueno, vamos a usar un poquito menos de la mitad. Miren qué hermoso ese chanchito. Ahí se lo voy a dejar para sacarles pica. Y vamos a cortar esto en unos cubos no tan chiquitos, para que tenga harta mordida. Esta es una de las partes que más me gusta, los bordes. La parte más doradita. Continuamos con nuestros chaufitas. Ya tenemos toda la mise en place lista, todo picadito, todo listo. Eso es muy importante a la hora de hacer chaufas, tener toda tu mise en place lista para simplemente saltear y que no te gane el fuego. Como vamos a hacer 4, como hicimos con los arroces con mariscos, vean ese programa si no lo han visto todavía, que está buenazo. Vamos a trabajar de 2 en 2, más o menos, ¿no? Entonces voy a empezar dorando las proteínas. La primera proteína que vamos a dorar es la del pollo, la del chaufa más clásico de todos. Vamos a poner un poco de sal acá, un poquitito de aceite. Vamos a darle una mezcladita y tenemos ese sartén súper caliente. Ya, tenemos el pollito con la sal, un poquito de aceite y lo echamos en nuestra sartén súper caliente. Sería ideal tener un wok o tener un fuego más fuerte, pero bueno, tenemos un fuego de casa y estamos haciéndolo con los utensilios que encontramos en una casa para que lo puedan hacer ustedes también. Separamos un poquito para que se doren. Tratemos de no moverlos para que se doren bien. Mientras más movamos esto ahorita, vamos a generar una película de vapor entre la carne y el metal de la sartén. Y eso no va a dorar, el agua nunca va a dorar. Así que no lo muevan, dejen que se dore por un lado para que se dé la reacción de Maillard, esta caramelización de lípidos y proteínas, que genera una costra sápida, ¿no? Una costra con mucho sabor. Así que sí, no lo estoy moviendo, estoy simplemente haciendo que el aceite toque todos los pedacitos de carne. Vemos cómo va, ya está empezando a dorar uno, un poquito más. Miren, mientras tanto tenemos esta sartén súper caliente también y aquí vamos a dorar nuestros mariscos. Tenemos unas conchas que van a salir rapidito, tenemos unos langostinos y tenemos almejas. Bueno, vamos a poner todo. El pollo ya está. Bacán si entra el fuego. Eso quiere decir que el aceite está súper caliente. Nos va a dar notas muy ahumadas, ideales para un salteado. Acomodamos esto para que tenga el mayor contacto con la sartén caliente. Igual, tratamos de no mover mucho. No le estoy poniendo sal a estos mariscos porque ellos ya tienen una notita salada y vamos a agregarles salsa de soya, algunos detalles, así que prefiero no ponerle, bueno, un poquitito les vamos a poner. Una nadita, para que no me critiquen, ya está. Vamos a cambiar las sartenes para coger, este es el fuego que tiene más fuerza, así que voy a hacer un cambio un segundito con esta de acá. Apagamos los fuegos
Y retiramos nuestras proteínas. Primero los mariscos, que ya tienen suficiente tiempo de cocción. Reservamos nuestra sartén, tiene harto sabor ahí. Y ahora el pollito en esta de acá. Listo. Cogemos nuestras dos sartenes nuevas que están frías, las ponemos al fuego y dejamos que calienten. Y ahorita volvemos. Ahora comenzamos con el aeropuerto, ¿no? ¿Qué es un aeropuerto? Un aeropuerto es un chaufa, pero que tiene fideitos y que tiene frijolito chino, ¿no? O brotes de soya. Y eso le da mucha más humedad. Los chaufas son más sequitos, los aeropuertos yo los encuentro mucho más jugosos y que tienen esta textura diferente. Este va a ser un aeropuerto de chanchito chasiú con langostinos. Comenzamos con los langostinos porque el chasiú tiene esta marinada azucarada, ¿no? Así que se carameliza al toque. Siempre acuérdense de eso, si sus marinadas, si ustedes le dan una marinada a algún producto y tiene dulce, se va a dorar mucho más fácilmente que otro, ¿no? Un poquito de fuego. Una última salteadita. Listo. Volvemos al fuego y es el turno de nuestro chasiú. Voy a agregar un poquito de aceite para poder saltearlo y ahumarlo un poquito, pero ya voy a aprovechar el aceite del pachicay. No voy a agregarle aceite fresco, ¿no? Sino este aceite que ya está infusionado y aromatizado. Y con ese poquito de aceite voy a tratar de que entre un poco el fuego, ¿no? Cuando tenga la temperatura. Hay que tener cuidado, como les decía, porque miren, se empieza a caramelizar mucho más por los lados de las costras, por la carga de azúcar que tiene esta marinada. El último de nuestros chaufas es un chaufa amazónico, es un chaufa buenazo. Lo hacemos con charcutería de la selva. Miren, esto se llama cecina. La cecina es un corte de cerdo que ha sido ahumado y pintado con bastante achote. Es muy bueno, me gusta bastante. Y esto es el chorizo regional, que es un chorizo bien sequito, poco jugoso. Se utiliza para dar sabor a las preparaciones. Y bueno, también tiene achote y también es notablemente ahumado. Estos dos cortes los vamos a cortar en unos pedazos un poco más grandes para una guarnición, para que estén en el chaufa. Pero yo he picado súper finito, tanto el chorizo como la cecina. Y los vamos a poner acá, para que encontremos un montón de esos pedacitos chiquitos, pero nos encontremos unos tropezones más grandes también. Bueno, esto está listo, lo reservamos y ahora empezamos a saltear lo mismo, pero en cortes un poco más grandes, ¿no? Que van a ser una guarnición para encontrarnos esos tropezones. Lo mismo, en vez de utilizar el aceite fresco, neutro, vamos a utilizar ya el aceite infusionado, que miren ya tiene colorcito, del pachicay amazónico que hemos hecho al comienzo. Gente, tengo estas dos sartenes súper calientes, estoy sudando acá como un chanchito. Vamos a empezar con nuestros chaufas. El primero es el de pollo, después en simultáneo vamos a hacer el de mariscos. Para esto estoy usando arroz graneado del día anterior, que ya les explicaba antes, es la mejor para que pueda absorber más sabor, porque se ha deshidratado un poco. Si quieren que les enseñe cómo hacer el arroz, pónganlo en los comentarios, con mucho gusto les enseño también, pero bueno, igual en su casa lo pueden hacer con arroz graneado del día anterior, tan sencillo. Procuren que no tenga ni sal, ni ajo, ni nada. Empezamos. Lo primero que vamos a hacer es poner el pachicay. Mezclamos bien esta mezcla de aceite con quión, ajo y cebolla china y empezamos con esto. Una buena cucharada de esto. Acá también. Y agregamos nuestro arroz antes de que se queme. Y acá también. Muy bien, estamos aromatizando nuestro arroz con todo ese pachicay, huele buenazo, huele a chifa. Es hora de poner nuestra sal dim sum, ¿no? Esto es sazonador, más o menos una cuchara y media. Acuérdense que este arroz no tiene nada de sal y yo le pongo muy poquito sillao, así que ahí está la sal, ahí está el sabor.
Lo volvemos a saltear. Usamos también una cuchara para romper esos granitos del arroz que se ha quedado de ayer. Gente, ¿escuchan cómo está sonando esto? Me voy a acercar para que se escuche mejor. Eso quiere decir que el arroz se está caramelizando, que se está tostando, ¿no? Por eso se llama arroz frito. Estamos friendo el arroz en este aceite de pachicay, cogiendo todos esos sabores, ¿no? Así que no se olviden, hay que estar salteando constantemente también. Le he bajado el fuego porque siento que me puede ganar. Vamos a empezar con el pollito, la proteína acá del pollo. Miren, ese juguito lo va a chupar todo eso de ahí. Y este es el momento de agregar el huevo que tenemos. Aquí listo, huevo. Es el momento de agregar el huevo revuelto. Mucha gente hace el huevo en la sartén al comienzo y después lo mezcla con lo demás. Es válido, pero yo les estoy mostrando una forma en tener toda la mise en place lista, ¿no? Lo que sí no me gusta y nunca me va a gustar es tortilla. Que hagan una tortilla con anticipación y la piquen. Pero un huevo revuelto con anticipación es lo que he visto en un montón de chifas. Listo. Miren el color del arroz, cómo se ha tostado, cómo tiene una caramelización. No es porcillado, no tiene nada de sillado hasta ahorita. Solamente es el puro tostado del fuego fuerte, ¿no? Lo mismo acá. Uf, huele buenazo. Listo. Y ahora agregamos cebollita china. Un poquito de canela china también, a mí me gusta, un toquecito. Lo va a aromatizar bien bacán. Y vamos a agregar unas gotitas de aceite de ajonjolí. Y para terminar, unas gotitas de sillao. Sillao claro, pero poquito. Eso nada más. Ya, gente, tenemos nuestro chaufa de marisco, nuestro chaufa de pollito. Tengo unas conchas a la plancha que las vamos a poner aquí. Y vamos a dejar descansando estos chaufitas a un costado mientras termino con las otros chaufas. Eso que se ensucia un poquito cuando salteas unos chaufas es normal, ¿no? Hasta el mejor chaufero le pasa. Ahora los dos chaufas con los que vamos a estar son el aeropuerto de Chasiú y Langostinos y el amazónico. Para el aeropuerto de Chasiú y Langostinos usamos el pachicay neutro, ¿no? El pachicay clásico. Ponemos otra vez aceitito, pachicay. Una caramelizada leve. Y agregamos el arroz. Un poquito más de pachicay. No saben el golpe de sabor que le da esto, ¿ah? Tienen que probarlo. Ajo, quión y cebollita china, la parte blanca. Hay gente que le pone la parte verde, como les dije, pero esto es un golpe de aroma increíble. Cuando salteen, bueno, aprovecho para decirles eso, ¿no? Usen el borde de la sartén para que tenga sentido lógico, ¿no? Miren cómo regresa el arroz si es que utilizas el borde de la sartén. Ya, esta sartén ya está caliente y este es para el amazónico. Acá tenemos el pachicay con palillo, ¿no? Con cúrcuma y vamos a empezar con eso. Uf, huele buenazo. Un poquito más. Miren cómo la cúrcuma pinta el arroz, se ve hermoso. Ahí con todo. Y es el momento de poner nuestra sal dim sum. La gente le va a llamar así sal dim sum cuando en verdad es un sazonador, ¿no? Una cuchara y media. Listo, nos va a ayudar al dorado. Empezamos con la cuchara, lo mismo, la misma operación. Empezamos a romper esas bolitas que pueden haber quedado de arroz del día anterior. Una vez que ven que el arroz blanco para el aeropuerto empieza a tomar color, agregamos el fideíto, ¿no? Un fideíto chino. Estos fideos usualmente lo venden en la zona de las verduras, ¿no? En los supermercados. Porque es fresca, es pasta fresca. Y le va a aportar humedad
y una textura locaza, ¿no? Acá en el Perú es así, pues, así se le llama el aeropuerto. El aeropuerto tiene estos fideitos, seguramente en otras partes van a decir arroz con fideos, ¿qué es esa locura? Pero bueno, se parece al arroz árabe también, ¿no? De alguna manera. Bien, amigos, ya estamos casi terminando. Es súper importante que frían su arroz en las sartenes, ¿no? O sea, esa es una gran diferencia entre un arroz chaufa de casa gomoso, ¿no? y oscuro con uno que se parece más a uno de chifa, ¿no? Estamos en el momento para agregar nuestras proteínas. Vamos a echar, miren, nuestro chorizo regional y nuestra cecina. Vamos a agregar también unos platanitos fritos que hemos cortado en cubitos. Le da una dulzura súper chévere a este arroz a este chaufa amazónico. Vamos a aprovechar una vez para echar también unas gotitas de ajonjolí. Y en el aeropuerto, nuestros langostinos y chasiú. Es el momento de un poquito de sillao para el aeropuerto. Vamos a bajar los fuegos, que no nos ganen. Golpecito de sillao. Por un tema de color y porque a mí me gusta, vamos a agregar un poco de pimientos cortados en Macedonia. Podrían agregar algo picante también si quieren. Y el frijolito chino, como le decimos nosotros, o los brotes de soya. Estoy tratando, como es un fuego que no es tan fuerte, vamos a hacer un cambio, este es más fuerte que este de acá. Como es un fuego que no es tan fuerte, tengo que echar el frijol chino antes de que acabe la cocción, ¿no? En los chifas usualmente se echa al final porque tienes un fogón tan grande y tan potente que con el calor residual del arroz se termina de ablandar, ¿no? Ese frijolito chino, ese germinado de soya. Ya, y para terminar, casi para terminar, un poco de huevo acá, un poco de huevo acá. Un golpecito de canela china. Un poquito nada más. Bueno, no tiene mucho sentido. Cebollita china. Más cebollita china. Apagamos el fuego porque ya estamos. Y mezclamos. Listos nuestros dos chaufitas, nuestro aeropuerto especial ahí con chasiú y langostinos y nuestro chaufa amazónico. Vamos para allá. Para este chaufa amazónico he preparado un ajicito de cocona. ¿Qué es la cocona? Es una fruta de la selva, una fruta amazónica muy acuosa y acidita que le hemos picado en una macedonia con una brunoise de cebollita, un golpe de jugo, una buena cantidad de jugo de limón, un poquito de culantro y ají charapita, que es un ají de la selva chiquito, picante y súper aromático. Le va increíble este ajicito de cocona a nuestro chaufita. Y para nuestro aeropuerto, que no les he contado, me acabo de dar cuenta que no les he contado por qué se llama aeropuerto. Bueno, la historia que yo conozco es que se llama aeropuerto porque a las afueras del aeropuerto de Lima habían unas carpas de agachaditos, le dicen, ¿no? La gente come agachada, así, y se hacía este plato, ¿no? Que era una mezcla entre chaufa con tallarín saltado, por así decirlo, ¿no? Y por los fideos. Y este plato contundente se empezó a llamar aeropuerto por la cercanía al mismo, ¿no? Así que en un restaurante yo tenía este aeropuerto y le llamaba aeropuerto con torre de control porque lo servía con unos guantanes, ¿no? Encima. Tenemos estos guantancitos. Listo. Y un poquito de salsa de tamarindo, tipo tamarindo, ya les he contado también esa historia, al costado. Tenemos un chaufa clásico de pollo, tenemos un chaufa de mariscos, no hay mayor presentación, no hay mayor parafernalia para este tipo de preparaciones, es lo que es bueno por lo que es. Tenemos un aeropuerto de chasiú buenazo con langostinos y este chaufita amazónico con su ají de cocona, ¿no? Que es lo clásico. Espero que les haya gustado. Si les gustó el programa del día de hoy, dale like, eso me ayuda un montón. Compártelo, también me ayuda un montón. Y si quieres que prepare algo nuevo, algo diferente, coméntalo. Y eso también me ayuda un montón. Muchas gracias por ver. Chau.